Este programa es presentado por Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogados. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. La Radio Edutainment. Educación más entretenimiento. Educación más entretenimiento. Filtramos el ruido. Filtramos el ruido. Y te damos una cápsula diaria de conocimiento puro. Street Radio 96.9. La Radio Podcast. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogados. En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la Radio Podcast. Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Recuerda que puedes seguirnos ya mismo, te puedes conectar a través de nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast y vas a ver lo que está ocurriendo aquí en cabina. Que nos estábamos quejando hace Ajá. poquito. Que nos estábamos quejando. Denuncia pública. Sí, una denuncia pública. Este es el podcast de la justicia, el único podcast de la justicia. Tu podcast favorito. Ajá. Estamos ahorita ya mismo conectados también a través de el Instagram por un live. Ahí también nos pueden ver. También nos pueden ver a través de TikTok y también estamos en Twitch. Y en YouTube. Y en YouTube y en 96.9. Estamos en todas partes, Mercedes. Ahorita con la cola que hay, la gente nos va a escuchar el día de hoy en este programa tan maravilloso como todos los martes o los jueves que tenemos hace un año y medio. Ajá, bastante tiempo. Muchos episodios. Muchos episodios. Muchas juntas. vivencias. Muchos invitados. Muchos invitados. Bueno, hablando de invitados, María José, por favor, presenta al invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Mira, el super invitado que tenemos hoy, yo he estado detrás de él por semanas. Por Sí, fin es verdad, hoy, es verdad. por fin hoy, de verdad, gracias a sus alumnos que lo soltaron. Tenemos aquí al profesor Pedro López. Bienvenido ¡Bravo! a cabina. Gracias Y por la vamos a estar invitación. con... Mira, pero otra vez Mercedes, penalista. Sí, claro. Pero es que creo que tenemos como una relación amor-odio con los penalistas. Pero es que Pues no sé, decimos Dios que no mío. nos gustan, pero sí nos gustan. Sí, vale, son Sí. chéveres, los penalistas son Sí, chéveres. sí, sí. Acá hay otra en cabina, pero de público. La pero- infiltrada. La infiltrada. Pero sí, vale, rodeados de penalistas. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, Cuéntame. bien, gracias a Dios, bien. Saliendo de Palacio de Justicia, casualmente una audiencia que tuve hoy. ¿Tardaste toda la mañana? No. ¿Muy rapidito? Sí, bueno. ¿Ves que ser penalista es par de chévere? horas. No, Uno, voy, uno voy sabe pendiente. cuándo llega, pero no cuándo sale. Es más o menos el tema de los horarios de las audiencias. Siempre te convocan a una hora, pero esa hora nunca es la audiencia. Rara vez se da esa hora.
¿Ves? Para que sepan lo que pasamos los abogados, tú cliente, que cuestionas los honorarios. Oye. Y gastos. Ah. Honores y gastos. Mire, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema Mira, nuestro el tema hoy? de hoy vamos a hablar acerca de violencia de género, que es Importante. sumamente importante conversar acerca de esto. Muchas personas que pueden ser víctimas, también que tengan amigos, conocidos y familiares, siempre es importante contar con las herramientas, saber qué se considera violencia de género, hablar un poquito acerca del ciclo de la violencia, dónde podemos ir en caso de que conozcamos a una persona que sea víctima, que podemos orientarle, cuáles son los primeros pasos que debería dar, y creo que bueno, son herramientas que todos debemos conocer. Bueno, sí, la violencia de género, tal cual como indicas, está en boga. Es parte de los delitos más denunciados después de los delitos comunes. Y es una situación bien compleja porque los sujetos activos, que son los hombres, porque es el sujeto activo en este caso, porque nuestra ley específicamente protege a las mujeres. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y esa protección, pues, que abarca a las mujeres, en este caso, las protege integralmente, pues, en su integridad física, sexual, psicológica, laboral, emocional, en todos los aspectos, ¿no? La violencia sí es un hecho, existe, afecta socialmente a las familias, afecta de manera integral a la sociedad. Es un fenómeno bien complejo, la verdad, bastante complejo. Y bueno, yo que tengo años viendo y trabajando esto, he visto cómo afecta, cómo destruye a la familia, los adolescentes, los niños, el seguimiento. Es bien complejo, de verdad que es una situación bastante ¿Sabes qué? compleja. Siempre he querido hacer una pregunta a las personas que se dedican acerca de este tema en especial. Si tras la promulgación de la ley han visto las estadísticas se han venido bajando o por el contrario se han acrecentado, ¿qué tipo de factores crees que puedan influir? Porque si bien es cierto, bueno, muchas personas, sobre todo los hombres evidentemente, saben y son temerosos de la ley porque de verdad que es algo muy riguroso. Bueno, mira, estadísticas no te puedo decir que no hay, ¿no? El principio básico de la ley desde que fue promulgada en el 2007, su artículo primero está entre varias acciones, está erradicar la violencia de género. Yo me atrevería a decir que estamos más lejos de esa erradicación porque es un fenómeno multicausal, vamos a decirlo así, que tiene varios aspectos, varias aristas y es bien difícil erradicarlo, ¿no? Porque tenemos una ley bastante avanzada, muy avanzada, que a veces de repente no se tiene la capacidad para poder cubrir la totalidad del alcance de esa protección que brinda la ley. Es bien compleja la situación porque hay mujeres que por lo menos son víctimas reales de violencia y están en unas situaciones bien complejas. Te voy a poner un ejemplo de una muchacha que de repente tenga 3, 4 hijos, que nunca trabajó, que nunca estudió, que esté en una zona popular, inmiscuida, sin trabajo, sin alimentos, se le hace mucho más difícil, por supuesto, por una denuncia, salir de ese entorno de violencia. Claro. Tú que mencionabas ese ciclo, El ciclo de la violencia. Ese ciclo lo dictaminó Leonor Walker en un libro que se llama La mujer maltratada en el año 1979, es muy viejo. Son 3 fases. La primera, pues, la pérdida de control de impulso, vamos a decirlo así, el aumento de la tensión, viene la agresión, que sería la segunda fase, y después la reconciliación, que es cuando viene el ramo de rosa, el arrepentimiento, mi amor, te prometo Más nunca que voy a hacerlo. cambiar, que voy a ser un hombre diferente. El tema es bien complejo porque juega mucho los aspectos de codependencia emocional. Entonces, muchas mujeres se mantienen en esas relaciones violentas porque creen que el hombre va a cumplir esas promesas de cambio y realmente nadie cambia si no se somete bajo tratamientos psicológicos, psiquiátricos de larga data o en su peor momento que pisen fondos. Pues es una realidad indudable, ¿no? Tanto es así, hay un caso de República Dominicana en la pandemia, ellos a los agresores que eran procesados los obligaban a 49 sesiones de terapias tanto psicológicas como psiquiátricas. Y en la praxis no era funcional porque nada más el 1 o 2% reconocía que era agresor, porque todavía los hombres al terminar las sesiones decían que ellos no eran agresores y que la agresión era por culpa de la mujer que la había provocado. Que Claro, es uno de los que la factores conducta derivaba de algún hecho que había ocurrido que me provocó ser así. Sí, es bien compleja la situación, sobre todo porque, bueno, son muchos factores, están también los trastornos psicológicos, psiquiátricos que, bueno, están hoy en día. Por ejemplo, el caso del narcisismo. El narcisismo, los trastornos histriónicos. Hoy día podemos hablar de trastornos mixtos, puede ser que tengas algunos rasgos narcisistas, algunos rasgos histriónicos, manipulación. Entonces, bueno, las relaciones humanas son bien complejas en esos aspectos, ¿no? En esos manejos de ese tipo de situaciones. Y otro punto también que hace muy compleja las investigaciones de estos casos, ustedes que hablan de los penalistas, porque esta es una rama, Nosotros. esta es una rama que a los penalistas no les suele gustar mucho,
porque tiene un componente psicológico y un componente humano bien particular, porque lo que tú tienes que esperar en este tipo de casos es que una vez que una mujer ponga la denuncia es que se arrepienta de poner esa denuncia y que desee quitarla. Eso es lo normal, porque son procesos psicológicos, la mujer está pensando en el futuro de sus hijos, en el futuro de su relación, en todos esos aspectos, y le cuesta. Inclusive la última que toma la decisión de colocar la denuncia es la propia víctima. Piensa que lo hizo por impulso. Entonces los que participan en el sistema suelen revictimizar o se genera una victimización secundaria por este hecho, porque creen que bueno, que está haciendo esta señora después que denuncia viene y le trae comida al preso, más o menos. Entonces no, eso es normal en este proceso. El que trabaja este tipo de materia tiene que comprender y entender Esas que tú conductas. tienes que lidiar con esas conductas, tienes que lidiar con esas afectaciones y tienes que lidiar que tú no estás tratando con delincuentes en la gran mayoría de los casos. Claro, y que además ella está pasando por un proceso que no ha terminado de sanar. O sea, que no ha ido al psicólogo, que no ha ido al psiquiatra. Me atrevería a y decir que, incluso, Meche, que ni de entender. Claro, está como en una etapa de Totalmente. shock. Ni de exacto. entender, o sea, no tiene ni idea Totalmente. de dónde está metida. Y sabes que me gustaría como diferenciar un poco, porque como dijiste al principio, ¿no? Este tema está como de moda, en boga de todos, ¿no? Y sí me gustaría que se hiciera una especie de diferencia entre lo que realmente es la violencia de género y lo que no. Por ejemplo, hace poco escuché una discusión porque un señor había chocado con su vehículo a una persona y cuando se baja era una muchacha y le empezó a caer a gritos porque, bueno, eventualmente ella fue la que frenó de golpe, entonces, bueno, yo no tengo la culpa, yo te choqué. Me imagino lo típico, mujer tenías que ser. No hubo tanto el mujer Sí, tú tenías que comentario. ser, pero ella se lo tomó así. Ok. Dijo, o sea, tú me estás diciendo que porque soy mujer entonces frené de golpe. No, mira, yo no te estoy diciendo que frenaste de golpe porque eras mujer, sino que frenaste de golpe. No, pero es que esto es violencia de género. Entonces, ¿Qué? yo quisiera que a la audiencia que nos está escuchando, que se diferencie cuál es en efecto lo que significa la violencia de género. La Si es línea que repetitiva. demarca una discusión Exactamente. cotidiana, habitual que puede ocurrir, a cuándo raya en violencia de género, cuándo puedo Cuando entender puedes de que... denunciar, además. Esa pregunta es sumamente interesante porque es bien complejo. Tú sabes que yo tenía un profesor en la universidad que decía que donde hay dos abogados hay tres criterios. El de cada abogado y el criterio correcto. Entonces, eso deja mucho que decir, ¿no? Porque esta es una materia, por lo menos yo tengo mis opiniones encontradas. Te voy a poner un ejemplo. La violencia de género es poder y control por medio de la fuerza. La fuerza puede ser la vis compulsiva o la vis absoluta, violencia psicológica o violencia física. Es decir, yo te domino y te controlo por medio de poder. Ese poder lo ejerzo controlándote en medio de acciones o a la fuerza física. Así de sencillo. Ok. Controlo microacciones, cómo te vistes, a quién ves, qué vas a estudiar, si vas a trabajar o no vas a trabajar, tu entorno, y progresivamente voy arropando ese poder. Empiezo con el grupo primario de apoyo, te alejo a los amigos, después te alejo a la familia, hasta que te alejo todo el entorno y me quedo solo contigo. Eso es el poder. Yo lo voy demostrando y bueno, después vienen las agresiones, microamenazas, si te veo con aquel te voy a joder, te voy a golpear, etcétera, etcétera. Perdón por la pluma. Entonces, ¿qué pasa? Hay circunstancias, por ejemplo, yo soy un creyente y en mi criterio yo opino que ya el solo hecho de ejercer una violencia física sobre una mujer ya es violencia de género. Te pongo ese ejemplo porque el mismo caso que tú estás planteando pareciera que no es un hecho aislado, una ofensa aislada, que si lo vemos objetivamente, para hablar de una violencia psicológica tendría que ser suficiente y constante para poder generar una afectación emocional o psíquica. O sea, ella no podría denunciar, mira, me chocaron y además tuve una especie de violencia de género porque el señor dijo que, bueno, que mujer tenía que ser. Claro, un hecho aislado no es suficiente para poder atribuir una afectación emocional, pues por lo menos la violencia psicológica pudiéramos hablar de que es un delito continuado. Okay. Es el día a día, no sirve, está fea, no sirve para nada, esta comida está mal hecha, está mal... O sea, ese día a día va generando esa afectación emocional. Un hecho aislado como este, no. Pero una agresión física es distinto, porque si ese mismo ejemplo, el hombre en el carro le da un golpe, ya él está ejerciendo un poder y un control por medio de su fuerza física. Ahí sí hay violencia de género, ¿ves? Sin embargo, hay algunas otras, es mi criterio, pero digo mi criterio porque hay unas posiciones encontradas que dicen que por lo menos si el golpe es entre vecinos, no es violencia porque no son pareja. Lo he escuchado en discusiones de abogados, yo me aparto de ese tipo de calificaciones porque primero que nada las situaciones de pareja, que es algo muy común, que es importante que también conozcan su audiencia,
es que las circunstancias de pareja son agravantes en esta ley. Son circunstancias que agravan. Es decir, por la confianza, por la rutina. Ya saben, muchachos, mosca. Son relaciones calificantes. O sea, la gente cree que estos son delitos exclusivamente en situaciones de pareja y no es así. Pueden ser situaciones entre compañeros de trabajo, entre vecinos, pueden darse perfectamente hechos de violencia si cubren, por supuesto, con las características de la tipicidad de cada uno de los delitos. Tenemos 25 formas de violencia en la ley, 17 tipos penales. Y bueno, por supuesto, cada uno con ciertas complejidades, algunos son más complejos que otros, algunos, la gran mayoría exigen que el sujeto activo calificado sea hombre, unos muy pocos delitos permiten ambos sexos. Es una materia bien especialísima, y con muchas características particulares a los fines de poder ejercerla correctamente, porque esta es una ley que tiene medidas cautelares y medidas de protección, es decir, no consta únicamente las medidas cautelares normales que están en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que consta un mecanismo adicional que son medidas de protección y seguridad de obligatorio cumplimiento. Desde el momento en que se coloca la denuncia, a la mujer ya se le decretan esas medidas. ¿Podrías decir cuáles serían esas medidas de protección? Bueno, las medidas están establecidas en el artículo 106, son 13 numerales. Que van desde, fastidiosa, yo con mis preguntas. Sí, ¿no? Son muy varias. Que esto sí es preguntona. Mercedes, pregunta de No, examen. pero es bien interesante tu pregunta, porque mira, hay muchas medidas que se han quedado prácticamente en letra muerta. Te pongo un ejemplo. La medida del numeral primero es referir a las mujeres a un centro de orientación y atención. Es una medida que yo tengo años que veo que nunca decretan, y es una medida de vital importancia porque a la mujer hay que referirla a un centro especializado, porque cuando tú vas a hacer una evaluación forense, es una evaluación de un día y ya. Pero una mujer que necesite reconstruir su personalidad, que tenga un trastorno de estrés postraumático, que tenga un síndrome de la mujer maltratada o alguna otra afectación emocional o psíquica, requiere un tratamiento. Y ese tratamiento se pudiera dar por esa medida y no se decreta hoy día. El ingreso a casas de abrigo en caso de mujeres que son víctimas de situaciones de riesgo graves, víctimas de posibles femicidios. Okay. Y una de las formas de protegerlas es resguardarlas en estas casas de abrigo. Hoy día el acceso a casas de abrigo es bastante limitado, es bien compleja la situación. La famosa medida de salida del hogar del agresor, independientemente de la titularidad del inmueble. Creo que eso sí la están aplicando recientemente, ¿no? Creo que pudimos hablar con algún penalista, no recuerdo cuál, aquí en cabina estuvimos conversando sobre eso. Creo que fue Joy Tamayo. Sí, lo que sobre la salida del agresor del inmueble. Lo que a mí no me quedó muy claro era si era indistintamente de la titularidad. Exacto, si era la medida para que abandonaran el hogar o la medida para que la otra persona que no tiene la titularidad de la propiedad pudiera permanecer dentro separados. La medida sencillamente va dirigida a proteger la integridad física, psicológica, emocional y sexual de la víctima. Ese es el único fundamento. Okay. Si el agresor es un peligro cierto y latente y se puede demostrar desde el inicio de la denuncia con lo que ella manifieste, tomando en cuenta los indicios, dará eso ya un criterio en sala constitucional, una sentencia de Carmen Zuleta de Merchán, que es la interpretación del artículo 44.1 de la Constitución. Se puede decretar, pero tú la decretas para proteger a la mujer, independientemente de la titularidad. Ojo, eso no evita ni va a quitarle los derechos de propiedad claro, que va a tener el ciudadano. Y en caso del arrendamiento podemos aplicar la subrogación. Y claro. Lo que pasa es que esas son cosas que a veces se generan porque sale el agresor, entonces la mujer cree que el inmueble que ahora es mío, es suyo, es su propiedad, y no es así. Pues. Claro. Lo que pasa es que la medida va dirigida, por supuesto, a que el agresor salga con solamente sus objetos y enseres personales, ¿ok? Y es para resguardar la protección de la víctima, precisamente, pues yo he tenido casos, mire, recuerdo un caso que el agresor de la casa se llevó hasta las posetas. Literal, no se llevó la cerámica porque no la pudo arrancar. Eso es horrible, me pasó eso lo desalojo todo el tiempo. Yo digo, pero se llevaron hasta el drywall, ¿por qué? ¿Qué van a hacer con el drywall en otro lado? Entonces, bueno, calza. ¿Dónde lo vuelves a poner? O sea, imagínate. Pasa. Mira, y oye, vale, de verdad, está tan bueno, pero tenemos que irnos un ratico, unos minuticos, a una pausa musical con la mejor música de Pablito, pero ya regresamos. Aquí, cualquiera es inocente hasta que María José y Mercedes Luque demuestren lo contrario. Todos de pie para escuchar el podcast de la justicia.
Y estamos aquí de vuelta en el podcast de la justicia, tu podcast favorito. Mercedes, en la primera parte estuvimos conversando sobre este tema tan interesante acerca de la violencia de género, que es sumamente importante que todas las personas, tanto hombres como mujeres, manejemos esta información. Sí, que sepan exactamente cuál es el límite que se podría llevar a cabo la violencia de género y hasta cuándo no es. Porque no todo es violencia de género tampoco. Tiene que ser de manera reiterada. Y llenar los extremos de ley. Llenar los extremos de ley. Y conversamos y dejamos en el aire el tema de las medidas de protección para aquellas mujeres que en efecto denuncien y soliciten unas medidas para ellas, para poder avanzar un poco en su sanación psicológica. Y luego si vuelven y tienen medida de alejamiento. Pasa Solicitan bastante. el levantamiento. Ajá. Bueno, es que es un tema bien interesante porque las medidas se supone que son de parte y parte. Okay. Es decir, la mujer está obligada a cumplirlas como el hombre también. En las medidas, como les decía, bueno, está en la referencia a un sitio, existe las más comunes, que son la prohibición de acercamiento, por supuesto, del lugar de estudio o residencia de la víctima, que es el numeral 5. La del numeral 6, que es la prohibición de actos de persecución, intimidación y acoso, son como que las más decretadas, las más comunes, ¿no? En el año 2018, a consecuencia de una sentencia de Sala Constitucional, la Sala Constitucional limitó a solamente 2 medidas de protección. Luego, en la reforma del 2021, los legisladores dejaron la ley, el artículo tal cual, bajo el principio de que leyes nuevas derogan anteriores, deberían estar toda la gama de las 13 vigentes, pero siguen decretándose 2 medidas. Bueno, son cosas ya relativas a técnicas Pero técnicas. concurren las medidas. Sí, son hasta solamente 2 medidas de protección, por lo general siempre. Solo sí, 2. Solo 2. Recuerda que por lo menos en las medidas cautelares, el Código Orgánico Procesal establece que nada más no se pueden decretar más de 3 medidas. O sea, límites de cautelares son 2. Una mujer pudiera tener 2 medidas de protección, 2 numerales de medidas de protección, 2 numerales de medidas Lo cautelares. que pasa es que Mercedes ama las medidas, entonces está preguntando hasta cuántas para ya saber. Estoy anotando. Inclusive, claro, sí, porque son medidas. ¿Qué pasa? Las medidas son de obligatorio cumplimiento. O sea, lógicamente tendrían que ser, si son, por ejemplo, 2, la medida de alejamiento y además de que abandone el hogar, lógicamente, porque es que si no Lo que tienes pasa una es que es con la complejo otra. porque te explico. La medida de salida del hogar es la del numeral 3 y la del numeral 4, por ejemplo, es en los casos cuando el hombre bota a la mujer de la casa, es el reintegro al hogar. Por lo menos esos casos de que hay una discusión y el hombre botó a la mujer de la casa y la dejó fuera en la calle. Okay. Entonces, esa medida del número 4, que es el reingreso, tú reingresas y sacas al agresor. Entonces ya decretas la 4, la 3 y la 4 y no puedes decretar más medidas. O sea, tiene sus problemas técnicos la aplicación solamente de 2 numerales. Entonces, la del numeral 3, bueno, ya queda, la puede decretar el organismo receptor de la denuncia, bien sea un organismo policial, bien sea el Ministerio Público, pero debería tener los fundados elementos para decretarla por una medida delicada, porque obviamente también afecta el derecho del hombre de la residencia. Y Exacto, justo ese tema iba a tocar, le iba a decir Mercedes, nosotros como civilistas me explotaría la cabeza si me llega algún cliente y me dice, María José, me sacaron de la vivienda, de mi casa, de mi casa que yo compré, mi propiedad. Porque me traje a vivir a mi novia. Exacto. Y sí, discutimos. Ha pasado. Y nada, le dije que se fuera de mi casa, la saqué, la boté, y luego la reintegraron a ella y me sacaron a mí. Claro. Y uno como civilista dice, epa, ya va. No, y además, importante, algo que le preguntaba a Pedro fuera del aire, ¿cuánto tiempo? Está bien, me retiras del hogar. ¿Cuánto tiempo? Porque yo también, aunque esta persona es el presunto agresor. Mi derecho a la propiedad, 157. No nada más el derecho a la propiedad, es yo tengo que organizar dónde voy a vivir. ¿Cuáles son los gastos que va a transcurrir en el tiempo X que es indeterminado? En Venezuela los tiempos procesales son indeterminados. No, pero hay lapsos. Claro, hay lapsos, pero, por ejemplo, vamos a poner por debajito. Desde que empieza la denuncia y decretan la medida y llegamos a casación, por ejemplo. Las medidas subsisten durante todo el proceso, porque son destinadas a proteger la integridad física, psicológica, sexual de la víctima. O sea, es decir, ¿qué pasa? El agresor o cualquiera de las partes puede solicitar la modificación de las medidas, modificación, revocación y sustitución. Fíjate que es interesante el mecanismo. El que coloca la medida es el organismo que recibe la denuncia. Es decir, la mujer desde el momento de la denuncia tiene la protección de la medida. El órgano receptor está obligado a darle la medida.
sea Policía Municipal, Nacional, Estatal, CICPC, cualquier organismo o el mismo Ministerio Público. Ahora, el único que puede modificar, revocar o sustituir la medida es el Tribunal de Control. Ahora, en materia de violencia de género, esto es también muy importante, a diferencia del proceso penal ordinario, desde el inicio del procedimiento los casos están judicializados, es decir, una vez que se inicia la denuncia y se notifican de las medidas, debe ser notificado Tribunal de Control, Audiencia y Medidas, que son los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer, desde el inicio del procedimiento. Es decir, que el presunto agresor pudiera desde el inicio del procedimiento nombrar defensor y empezar a ejercer su derecho a la defensa. Lo que no ocurre en el procedimiento ordinario, por ejemplo, actualmente que te solicitan que tienes que imputarte para que tú tengas acceso a las actas o para que tengas acceso a las copias. Eso es una diferencia bastante significativa. Porque claro, el mismo hombre, en ese caso que tú acabas de plantear, por ejemplo, me sacaron de mi casa, un hecho aislado, él puede nombrar su defensor y, por supuesto, a través del procedimiento de su diligencia de investigación, a iniciar su defensa y solicitar la modificación de sus medidas. Es perfectamente válido, lo puede hacer en derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, muchos también hay un desconocimiento de la norma, porque esta es una norma especialísima, que no todos los cada penalistas... quien, bueno, busca la manera de interpretarla de una forma diferente, ¿no? Sí, es complicado porque es una norma que tiene muchas particularidades y bueno, y está tildada hasta de inconstitucional, lo cual es completamente falso, porque todo lo contrario, esto es una ley que responde a lo que son las medidas afirmativas, a los procesos de equiparar los derechos de grupos vulnerables, en este caso por lo menos las mujeres, que es considerado un grupo vulnerable, como son los niños, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad, y es un tema de aplicación de la norma. Realmente el problema de esta ley es quienes las aplican. Bueno, fíjate que porque la ley es perfecta. Fíjate que dices quiénes las aplican. ¿No? Sabes que uno se va, se toma un café y uno está como escuchando algunas cosas a los lados. Cada vez que escucho que hay algún problema legal, uno como se le ponen los ojos así como que, epa, yo te puedo ayudar. ¿Sabes? Hace poco estaba tomándome un café con unos clientes. Mercedes lo que acaba de decir es, yo no soy chismosa. Yo soy es que esos cronista. temas en particular, señores, yo soy cronista. Me llaman mucho la atención. Hay temas que, bueno, me llaman la atención, pero no, la otra vez estaba escuchando, o sea, estaba con unos clientes y en la mesa me causó indignación. No el chisme de la otra gente me causó indignación. Porque, a ver, estaban como discutiendo, bueno, pero ¿sabes qué? Si él no cede en esto, era una cuestión económica. Okay. Si él no cede en esto, pues le lanzamos una violencia de género por ahí, los denunciamos. Y yo decía, oye, provoca pararme y decirle, pero tú eres loco. O sea, ¿sabes lo que es una denuncia, una simulación de un hecho punible? Bueno. O sea, y ahí es lo que voy, porque ¿quién la aplica? Porque estoy seguro que con este tema de violencia de género, con esta ley, y que la mayoría de las personas a veces no se asesoran correctamente y decir, mira, me está pasando esto quiero saber si es violencia de género, si debo denunciar o no debo denunciar, porque tú te puedes sentir muy bien o muy mal moralmente, emocionalmente con una situación de tu pareja o de alguien o un compañero de trabajo, pero saber que en efecto es violencia de género y saber denunciar. Porque Mercedes, me acabo de acordar en mi tema con los penalistas. A ver, ¿cuál es? Me acabo de acordar, o sea, qué chévere que echaste ese cuento. Claro, porque es que... Porque ellos quieren resolver todo así. ¿Cómo? Entonces a veces hay situaciones que se resuelven por la vía civil, que es un tema patrimonial, vamos a resolverlo por un acuerdo, por una partición. Ah, no, violencia patrimonial. Esto, o sea, todos tratan de encuadrarlo allá y uno así como que, hey, no. O sea, bueno. Sí, pero ¿sabes lo que me preocupa? Además de que los abogados nos quieren quitar el trabajo a los civilistas. El tema de la misma víctima, entre comillas. O sea, el denunciar a otra persona por violencia de género, cuando no es violencia de género, ¿cuáles son las consecuencias también? Bueno, fíjate, muy interesante tu pregunta y también me implica varias aristas, ¿no? Desde el punto de vista procesal, porque a la larga la cuestión es más complicada de lo que parece. Eso que tú estás mencionando, ya el Ministerio Público ha sentado, bueno, bastantes circulares desde hace años ya y las ha ratificado, inclusive también sala constitucional de la figura del terrorismo judicial. Utilizar la vía penal para doblegar a las otras partes en situaciones de índole civil. Eso existe. Sí, eso claro. es viable. Ajá, es con ustedes, penalistas. Puede darse casos donde sí, o sea, puede darse casos donde se lleve. He visto algunas cosas
Estadísticamente no puedo hablar de ningún caso, pero sí en praxis he visto algunas cosas así. Obviamente hay una mala asesoría, pero aquí se presenta una situación bien compleja, ¿no? Porque tú hablas de una simulación de hecho punible. Para yo hablar de que ese hecho fue simulado, yo tengo que demostrar que el hecho no ocurrió. Claro. O que en su efecto no se le atribuye, en este caso, a esa persona. Uh-huh. Eso entraría en los dos primeros numerales del artículo 300 del sobreseimiento. Acuérdate que el sobreseimiento procede según 5 numerales según el COP. El último es todas las anteriores o cualquier otra, pero son 4 básicamente. Tampoco tengo estadísticas, pero la praxis me dice, y eso también lo dice en circulares internas, en este caso el Ministerio Público, es que para yo hablar de simulación, yo tengo que haber hecho una investigación donde yo demostré que el hecho no ocurrió. Y la gran mayoría de los sobreseimientos donde he visto ese tipo de casos tienen sobreseimientos por el numeral cuarto. El numeral cuarto implica que a pesar de la falta de certeza no pudo ser posible incorporar nuevos elementos de la investigación. Ahí aplica la máxima criminalística, tiempo que pasa, verdad que huye. Es decir, me pasó el tiempo, no pude recabar, pero yo cerré el caso por eso. No cerré el caso porque yo demostré que tú no fuiste. Claro, pero a mí hay una gran diferencia. Claro, a mí me preocupa es que eso sea, el sobreseimiento es la consecuencia de no haber demostrado nada, o de demostrar que en efecto no hubo ese delito. Exacto, yo tengo que demostrar. Pero la cantidad de personas que conozco y sé de casos que van y denuncian y dicen, ¿sabes qué? No, mira, si no llegamos a un acuerdo aquí, lo que puedo hacer es meterme por la violencia de género y yo me gano eso y ahí lo presiono. Entonces tú dices, pero ven acá, si no hay violencia de género, ¿por qué vas a llevar a cabo esa denuncia contra esta persona? Es donde voy, es porque, ¿qué pasa? Los delitos de violencia, al igual que cualquier delito, cualquier tipo penal, requieren una investigación técnica, científica y criminalística. Lo que pasa es que muchos casos de este tipo se llevan a una mínima actividad probatoria, lo cual también es delicado, porque para yo poder tumbarte el manto de la presunción de inocencia, yo tengo que tener una investigación completa, pues, para poder decir que eres tú el culpable. Ese es un principio básico de la investigación penal. No debe haber dudas. En cambio, si yo mando a una persona a denunciar por denunciar, con un informe psicológico débil y me lo acusan, porque puede pasar con 2 elementos, bueno, obviamente no hubo una buena defensa, y hay que defenderse contra eso. Porque, ¿qué pasa? Si yo no demuestro que el hecho no ocurrió, mal puedo yo después atacarla a ella por simulación, porque yo no demostré que el hecho no ocurrió. Entonces, en un supuesto que yo denuncie la simulación con el sobreseimiento por el numeral cuarto, voy con muchas debilidades. Con tu pata coja. Claro, porque yo no demostré que el hecho no ocurrió. Que no ocurre lo mismo en el caso del delito de calumnia. Porque la calumnia sí implica una denuncia por un delito, más nada. Ahí sí se puede configurar el hecho. Sin embargo, he visto que muy pocos en la praxis van después contra las víctimas, porque un proceso implica otro proceso, claro, sigue otro proceso. Y gastos, y costos, y honorarios, y etcétera. No, y sobre todo el desgaste en las denuncias, y así como en las demandas nuestras, es un desgaste emocional, físico y económico. No, y además que en materia de violencia de género, bueno, también existen menos graves en el procedimiento ordinario, porque yo lo llamo... se recuerdan esas teorías del derecho penal del enemigo. Bueno, yo pudiera equiparar el derecho penal de la víctima. O sea, la víctima en Venezuela ha adquirido un poder grandísimo dentro del proceso. Entonces, ya en materia de violencia de género, eso empezó con la reforma del 2014. Si el Ministerio Público no presenta su acto conclusivo dentro del lapso de ley, la víctima está facultada a presentar ella misma su acto conclusivo. Es decir, que así la Fiscalía cierra el caso, la víctima puede presentar una acusación particular propia, puede hacerlo bajo, en este caso, la asesoría de ONG, porque está permitido, en este caso, por el Código Orgánico Procesal Penal. Ya la víctima puede pedir diligencia de investigación y está obligado a responderlo en 3 días el Ministerio Público. Es decir, la víctima tiene una serie de mecanismos grandísimos que van más allá del Ministerio Público. O sea, si el Ministerio Público considera que la investigación debe ser cerrada porque no hay elementos, porque opera el primero, el segundo, el tercer numeral, el cuarto, del 300, perfectamente puede ejercer ella misma su acción. Claro, pero fíjense la importancia de asesorarse con un especialista, porque posiblemente la gente dice, no, mira, esto llegó hasta aquí, ya no puedo hacer absolutamente más nada. No, y lo que pasa es que también tienes una piedra de tranca, porque tú puedes hacer eso, pero si la investigación fue pobre, no tienes elementos, esa acusación no va a tener en qué sustentarse. Claro, entonces, no va a tener la base. Es un arma, es una materia que
Yo siempre sugiero que tanto bien sea la parte de la víctima o parte de los presuntos agresores, o sea, tienen que colaborar con la mayor cantidad de elementos posibles al proceso. Y otro elemento también que considero importante, ya también es relativo a lo que es el interprocesal, y va en el tema de la erradicación, lo que tú decías, tú hiciste una pregunta así, y si vuelven, ¿cómo quedan las medidas? Yo estoy cansado de ver en audiencia parejas con bebés, o sea, el bebé recién nacido, desde que nació durante el proceso de la denuncia, lo he visto. Bebé medida. Por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Pasa, y eso evoca, bueno, me imagino ustedes como civilistas, ese famoso año de separación de cuerpos y bienes en el divorcio, que ya nadie creo que lo usa, ¿no? No. Ya con el divorcio por desafecto. Ya la gente, chao. Ese legislador quedó así como en shock y qué pero cónchale, pero yo tenía ahí como un año de reconciliación Claro. y cualquier cosa volvía, pero no, mira, ya Apostaba a la familia. Sí, apostaba a la Porque familia. la familia como núcleo social Sí, yo creo que la poca tolerancia que hay hoy en día, ¿no? Que la gente sí. no apuesta a eso y que no, mira, Ya. vamos a divorciar, pero oye, pero tienes no. Sí, No, ok. es complicada las relaciones. Pero quería hacerle una pregunta. Generalmente, o por lo menos lo que yo he conocido, son mujeres las que se dedican a ser especialistas en violencia de género. Hay hombres bastante así, además de ti. Pocos. Pocos, ¿verdad? Hay ¿Qué muy te llevó pocos. a ti a querer dedicarte o especializarte en violencia de género? Que soy psicólogo frustrado. Ah, Tengo mucha paciencia, me gustan mucho los procesos psicológicos, tengo años estudiándolo y se me hace, digamos, fácil, se me ha hecho fácil empatizar a lo largo de los años y tener, digamos, la tolerancia para trabajar. Claro, te hablo de tolerancia desde recepción de denuncias básicas, violencia psicológica, hasta femicidios extremos, pues, porque tuve la oportunidad de trabajarlo como fiscal y en el libre ejercicio, bueno, toda la gama, pues, vamos a decirlo, de delitos que contempla la norma. Es bien interesante y bueno, yo trato en la medida de lo posible de buscar las mejores formas, ¿no? Porque la ley te da todas las herramientas necesarias y el trabajo de uno es trabajar dentro de la norma, ¿no? Eso es como que bien importante independientemente del lado donde estés y buscar la mejor opción para la familia. Lo que pasa es que a veces la gente siempre en este tipo de casos se afianza en lo material y eso suele ser un tema bien complejo en las separaciones. Y que eso es tema para otro episodio. Wow, sí. Mira, y sabes que quería que se le explicara a la audiencia el por qué con el tema de la inclusión, ¿no? Y todo este tema actual, ¿por qué violencia de género en Venezuela es hacia la mujer? No, mira, ahí sí tengo que hacerte una aclaratoria porque en la última reforma, en el año 2021, la de diciembre de 2021, se incluye una nueva forma de violencia, que es violencia multicausal, que incluye cualquier agresión, es una circunstancia calificante de cualquiera de los tipos penales, pero por identidad de género, razones de género, pero en este caso sigue siendo limitante porque protegería a la mujer que es transgénero, pues. Okay. Pero el hombre transgénero Ok. queda todavía en un vacío jurídico allí. Sí, porque es que muchos hombres nos han ya dicho... va, me quedé pero- sacando cuentas. Arriba. Me perdí. No, es que sabes que muchos hombres han dicho, pero ya va, ¿cómo que violencia de género? Ah, solo para ellas. ¿Verdad? Ok. Porque ellos, Bueno, mira, ellos tienen pues- el código... No, me perdí fue en el caso de los transexuales, porque me quedé así como que, ok, Sí, o sea, hombre pasó por la fase de la transición. Me imagino que deben de tomar en cuenta también el elemento de si ya tuvo intervenciones o qué tan avanzado está Bueno, el pero, proceso de convertirlo. Bueno, Ajá. pues ya a ese punto, pero si la cédula es hombre, reconocido Claro. como hombre, es complicado. Exacto, sí. Sí, ¿Ves? bastante. Complejo. Sí. Es complejo porque sigue siendo, que te voy a echar el cuento. La primera ley es la Ley de Protección de la Familia, del hombre, la mujer y la familia, que data del 99, que fue cuando Venezuela suscribió el Tratado Internacional de la Convención Belén do Pará, que introduce los primeros tipos penales de violencia psicológica, acoso y amenaza, permitía que los hombres podían denunciar. Ok. Esa ley permitía, pero en la praxis, estadísticamente, las denuncias de los hombres eran menos del 1% y nunca llegaban a nada. Entonces, claro, a nivel de legislador descubrieron, mira, ya no vamos a incluir porque realmente las que necesitan la protección, los sujetos activos son las mujeres. Claro, por temas de aplicación se ha visto de repente algún atropello contra uno que otro hombre, pero es un tema de aplicación de la ley, porque la ley realmente protege a la mujer que es realmente vulnerable
por circunstancias particulares que tienen que analizarla, porque el artículo 17 te lo dice, personal capacitado, concientizado y sensibilizado en los procesos de violencia, que lamentablemente es lo que más carece en algunos casos muchos de estos organismos receptores de denuncia, porque no tienen de repente ese personal sensibilizado, o rotan mucho su personal, y entonces de repente el que maneja la violencia es uno solo, son dos, y si uno está de guardia está otro. Es complicada el tema del manejo de esta materia, ¿no? Y sí se requiere un tema de sensibilización, sobre todo para tú poder atender a las víctimas y hasta inclusive hasta conversarlas en un momento por una denuncia, porque muchas hasta se arrepienten. Yo he visto mujeres estranguladas con petequis, o sea que tú puedes decir hemorragia subconjuntival, que ya están a punto de que se asfixiaran y no quieren denunciar tipo. Recapacita. Claro, Sí, también tienen miedo, pues. Claro. Eso, entonces, El miedo es un factor sumamente importante. no es correcto que los caballeros digan, mi esposa, mi novia, mi pareja, me está ocasionando violencia de género. Mira, Porque lo he escuchado. el hecho de él no También. implica qué. O sea, el hecho que en este momento nosotros los hombres no contemos con una protección jurídica de género no implica que no podamos ser víctimas de violencia de género. Porque Ok. sí podemos ser víctimas de violencia psicológica, pero el delito no está tipificado. Claro, no se le ha dado el nombre. Claro. Si me dan una agresión física, yo puedo denunciar a la mujer por lesiones. No la voy a poder denunciar por violencia física, pero sí la puedo denunciar por lesiones, porque me hizo un daño, un Y sufrimiento si le hago un físico. daño psicológico al hombre, pobre hombre. No tenemos un delito tipificado de violencia psicológica Están hacia el escuchando, muchachos, no pueden denunciar. Pero sí Los existe. puede- los sí puedo existe, atormentar. sí existe. De hecho, a Porque- pesar de que la violencia, bueno, son números muy bajos en porcentaje, los que son víctimas, hombres que suelen ser víctimas de este tipo de hechos, son aún más discriminados y suelen ser aún más maltratados por el mismo sistema a los niveles de revictimización, porque se burlan de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa mucho. Pedro, homicidio, femicidio y feminicidio. Destrucción de la vida humana extrauterina, en este caso del hombre, de la mujer, homicidio, femicidio, o sea, destrucción de la vida humana. Feminicidio en Venezuela es política de Estado. O sea, cuando la mujer muere a razón de que, bueno, por política de Estado no hubo una protección adecuada, murió la mujer. Ok. En otros países del mundo, te puedo poner un ejemplo, de hecho comparado, en México, lo que para nosotros es el tipo penal de femicidio, para ellos es feminicidio. De ahí vienen las confusiones. Ok. Algunos países del mundo utilizan para su tipo penal el feminicidio. En Venezuela no. Nosotros acuñamos el término o el tipo penal de femicidio. Sí. Femicidio simple, femicidio agravado, que no es más que el odio y desprecio por la condición de mujer. El mismo delito te establece cuáles son las condiciones de odio y desprecio. Ejecutarlo en medio de violencia sexual, Ok. satisfacción de instintos carnales, violencias, heridas infamantes, exhibición al público, haber tenido relaciones de afectividad, afinidad con la mujer. Entonces el mismo tipo penal te dice cuándo es ese odio y cuándo es ese desprecio. Y por supuesto las relaciones afectivas de pareja dan ahí. Y no es mentira, los agresores de género van subiendo en eso que yo decía hace un rato, de ir apoderándose de la mujer, del poder y del control. Ellos se apoderan de todo, del control total de la mujer, dónde va, dónde estudia, la mujer se genera ansiedad, tengo que llegar, no llego, ¿sabes? Genera muchas afectaciones emocionales. Y realmente los protocolos y todo establece que la mujer corre peligro es cuando decide terminar con la relación. Cuando el hombre siente que ya perdió el poder y que ya perdió el control, ahí es cuando la mujer realmente corre peligro. Mira. Y ahí es cuando viene el peligro de femicidio. Y es bien complejo. Fíjate que estas investigaciones sonará un poco oscuro, pero a mí me gusta mucho el tema de las investigaciones de esos delitos, porque criminalísticamente son sumamente interesantes, porque no es lo mismo de repente una muerte en enfrentamiento, pues que bueno, se mataron unos malandros, no. Aquí estamos hablando de delitos donde el hombre atenta con heridas infamantes, 25 puñaladas, le corta la cabeza, le corta los senos, mata a los hijos, se suicida. O sea, son delitos que Sí. en investigación son fuertes, pero son... Pasionales. Sí, obviamente, porque hay una carga de pasión que genera un daño y una hazaña aún mayor. Y lo más interesante es el efecto del agresor, que luego que ve lo que hizo intenta suicidarse. Mira, y Merced.
No, ya va. No, Mercedes. Antes de que nos quedamos cortos de tiempo, ya va. No, es que nos quedamos cortos de tiempo. Como siempre. Ese es el lema comercial nuestro, del podcast La Justicia. Nos hemos quedado cortos de tiempo. O sea, abajo así el lema Pero comercial. Mercedes está aferrada aquí al episodio. Necesito terminar. No, la recomendación para las personas que están, las mujeres que están pasando por violencia de género, ¿a dónde pueden denunciar para ya finalizar el episodio? Mira, yo les sugiero que pueden denunciar al Ministerio Público los 365 días del año. Sábados y domingos pueden ir a denunciar en la Unidad de Atención a la Víctima, en la Avenida Urdaneta del Ministerio Público, igual en la división del 6CPC, 24 horas, en este caso la Unidad de Familia, y cualquier organismo municipal, Polibaruta, Polimiranda, Polichacao, todas tienen unidades que pueden recibir las denuncias de violencia. La ideal es que pongan la denuncia. Y lo ideal, la mujer por lo general, cuando coloca la denuncia, imponen al agresor, porque parte del protocolo es la imposición inmediata del agresor de las medidas de protección. Eso causa un efecto inmediato en el agresor, si no es delincuente, que es la gran mayoría de los casos, de que se quedan tranquilos. Entonces, a veces la víctima, con esa tranquilidad parcial, evita continuar con el procedimiento, no se va a hacer los exámenes forenses, no lleva a los testigos, y el caso muere. Okay. Entonces es muy importante que las mujeres que decidan colocar la denuncia, que continúen, que hagan sus evaluaciones, se hagan sus exámenes, pidan hacerle seguimiento y continúen esto, porque esto al final lo que va a ayudar, si continúan y si quieren mantener relación de pareja, es imponer al agresor que vaya a un tratamiento psicológico, que mejore su conducta, porque bueno, han pasado casos, pero si los agresores reconocen que tienen un problema, pueden mejorar y pueden cambiar. Y ahí el Estado puede brindar la ayuda. He visto casos que se recuperan pocos, pero se recuperan. Todo es el tema del reconocimiento del agresor de que, bueno, que lo es. Y sobre todo que llamen a Pedro para su quien nos va a dejar sus redes sociales. Maravilloso, que nos va a decir sus redes sociales en este momento. Claro, Instagram @abogado.lopez. Por ahí me pueden contactar a sus órdenes. Buenísimo. Por aquí estuvo María José García, @MariaJosez. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados. Hasta el próximo jueves. Hasta luego, gracias. El podcast de la justicia. Un espacio diseñado para mantener el orden y proteger la verdad. Este programa fue presentado por Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogados. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez.